Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes 2 de marzo de 2020. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Aprobación de ley de reconciliación, entre otros aspectos, nos acompañan acá en nuestros estudios Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Ernesto, es un gusto estar acá contigo, a la orden. También saludo cordialmente a Javier Milián, secretario general adjunto de Cambio Democrático. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, a ti, muchísimas gracias, Ernesto, por la oportunidad, y también buenos días, Juan José, y también a cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, hay una serie de actividades políticas que es importante comenzar a diagramar en ese ajedrez electoral que yo creo que estamos prestos a poder ir conociendo, y es importante sin duda alguna ver cómo Cambio Democrático también se está colocando en ese escenario. Comencemos con el tema de la inscripción como tal. Sí, pues en ese sentido gracias a Dios, ya tenemos partido, ya legalmente tenemos partido, porque durante todo el otro periodo no habíamos tenido el partido, pero era cuando más vivos estábamos, era cuando más en la mente o posicionados dentro de la población nos encontrábamos. Ahora ya tenemos partido y vamos a este nuevo proceso, a este nuevo momento en el cual se han abierto las puertas de Cambio Democrático y hemos estado en un proceso de afiliación. O sea, a eso quería llegar. ¿Lo llevó de nuevo en este periodo que ya están inscritos como a llenar de nuevos requisitos? Lo que sucede es que tenemos tiempos críticos según el calendario electoral presentado por el Tribunal Supremo Electoral. Y es que si nosotros como partido político queremos participar en las próximas elecciones de 2021, tenemos una fecha crítica, y eso es el 29 de marzo. Sí. ¿Qué sucede el 29 de marzo? Es la última fecha que tienen todos los partidos políticos para llevar a cabo la convocatoria a elecciones de cargos de elección popular. Desde la semana pasada... filiación, proceso de afiliación. El proceso de afiliación que se abrió el fin de semana anterior y cerró prácticamente el día de ayer. Este día y el día de mañana se estarán recibiendo todas las afiliaciones de este nuevo padrón. Durante el resto de la semana, a partir del martes, miércoles, jueves, empezamos a levantar la base de datos de todos los registros, es lo que se le va a llamar padrón de Cambio Democrático, para luego comenzar a ver los detalles de la planificación, organización de las elecciones internas para elegir a la nueva comisión política y al Consejo Nacional. Yo creo que la democracia formal ha avanzado al interior de los partidos políticos. Llamémosle en los últimos 10 años, para dar un dato, se pasó de votar por bandera en diputados a votar por rostro. Ahora por primera vez van a aparecer los rostros de los alcaldes. Eso a mi juicio es inconstitucional, pero la sala dice que no, ¿verdad? Porque solo aparecen los alcaldes y no aparece el resto de miembros del Consejo Municipal, pero no se puede negar que es un avance. No, pero no lo ven ustedes como una especie de algo positivo. Es algo positivo, pero acuérdate que lo que la gente elige es un consejo municipal. No elige un alcalde, elige un alcalde, síndico, regidores propietarios y suplentes. Y muchas veces se cuelan elementos negativos en el anonimato de los suplentes o de los regidores que no aparecen en la fotografía. Entonces sería bueno si el Consejo Municipal funciona como un organismo colegiado que gobierna el municipio, lo ideal es que la gente conozca los rostros de todos los que están participando. Eso, y además eso está en el contexto de la igualdad ante la ley, que era la base sobre la cual el presidente de la República, o una de las bases desde las cuales el presidente de la República presentó el veto. Lamentablemente la gente dice no, solo va a ir la foto del alcalde, pero en todo caso creo que hay un avance. Los partidos políticos internamente están siendo obligados a hacer primarias, a llevar candidatos. Antes las cúpulas se reproducían solas.
ahora la base decide, y creo que se está entrando en un proceso positivo muy tarde, porque ya el nivel de desprestigio del estamento político es muy alto, pero creo que a la larga contribuye a ir fortaleciendo la institucionalidad democrática del país. Son cosas que se vuelven necesarias, importantes hacerla. Es más trabajo para los partidos, porque obviamente hay que estar organizando primarias, hay que tener actualizados los padrones, etcétera. Pero en realidad la democracia exige cambios permanentes. La realidad nos está exigiendo que cada vez la transparencia, la rendición de cuentas son parte del diseño democrático. No podemos hablar de democracia sin estos componentes. El 2021 es prioridad para alcaldes y diputados en cuanto a las proyecciones de participación que llevan, Javier. Claro, pues en ese sentido es que estamos metiendo el acelerador para llevar a cabo todos los procesos necesarios, procesos internos necesarios para estar a punto para toda esa operación. Superación del veto para el voto en el exterior. ¿Qué posición tiene? Ha fijado Cambio Democrático, especialmente cuando la semana pasada se dio la superación en la Asamblea? Bueno, mira, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el veto es procedente y que la ley es inconstitucional. Es inconstitucional por razones de contenido, ya que no llena los parámetros que la sala estableció de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Sino no, te hablo del voto en el exterior. Sí. En el caso del voto en el exterior, creo que el problema que se está también presentando es el hecho de que se ha creado un mecanismo tan engorroso que en la práctica hace que los salvadoreños no estén funcionando, no puedan votar. Hay una situación compleja porque el voto postal o epistolar es demasiado caro, pero no resuelve el problema de que los salvadoreños puedan votar. Se genera toda una serie de limitaciones y plazos adicionales en el proceso que no permite que la ciudadanía en el exterior pueda realmente votar. Primero, solo votan los salvadoreños que tienen DUI en el exterior. Para ello ya hay un padrón establecido, pero habiendo un padrón de salvadoreños en el exterior, se les obliga a volverse a reinscribir. En ese sentido, hay una falta de inequidad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Si a mí me obligaran a volverme a inscribir aquí en el país, sería ilegal, porque se me está poniendo en una posición que no es la de la equidad frente a la ley, que es uno de los principios básicos. Eso es lo que nos está pasando con los salvadoreños en el exterior. Por otro lado, el mecanismo de que le tiene que llegar por correspondencia, que tiene que votar, que enviar de regreso la correspondencia, simplemente hace que de una base que puede llegar ya al 400.000 de salvadoreños en el exterior con DUI, estamos hablando de 250.000 de salvadoreños, votan 3.000, 4.000. No es ni siquiera una muestra representativa de una encuesta. Por el método como está. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que a partir de esto, el sector más importante de la economía de nuestro país, que son nuestros hermanos salvadoreños, los dejamos fuera. Pareciera que los grupos parlamentarios de los partidos tradicionales simplemente están planteando más de lo mismo. Es decir, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera, así de simple. ¿Qué estamos obteniendo? Más de lo mismo. ¿Qué nos está ofreciendo la Asamblea Legislativa a través de este par de grupos parlamentarios? Más de lo mismo. ¿Cuál va a ser el resultado? Exactamente el mismo que hemos tenido los últimos años. La poca presencia del voto. Correcto. Por lo engorroso que bien lo explicaba, ¿no? Estos dos partidos están garantizando que la participación de los hermanos en el exterior siga siendo igual a la que hemos tenido los últimos años. Es decir, no va a crecer. Debería tener una postura diferente el tribunal, no sé si tiene algo que
¿Qué decir el tribunal en esto? ¿O solamente aceptar lo que le viene de la Asamblea Legislativa? Ellos presentaron propuestas. Sí. Ellos presentaron un esquema, recuerdo. Claro, ¿sí? no, como bien dice Javier, el objetivo es tratar de evitar que los salvadoreños en el exterior participen obstaculizándolo. Pero El eso problema- viniendo desde los si es Sí, que eso ahora, es así, ¿verdad? sí. De los dos Exactamente. tradicionales partidos. Exactamente. O el Tribunal Supremo Mira, también se con está el tratando tribunal, el primer problema que tenemos es que está controlado por los dos partidos grandes. En realidad prácticamente controlan el tribunal. En segundo lugar, en realidad el tribunal es un ente jurisdiccional y operativo del proceso electoral, pero no es un ente generador de la legislación. Ellos pueden hacer buenos reglamentos internos, pueden tomar una serie de medidas de buen gobierno interno de un proceso electoral, pero en realidad el marco jurídico se lo determina la Asamblea Legislativa. Es decir, que al final simplemente ellos tienen que adecuar a la ley. Y si la ley dice voto postal, voto postal. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la responsabilidad del tribunal? Que ellos pudieron haber mejorado los procesos aún de voto postal, pudieron haberlos mejorado de manera que se garantizara que más salvadoreños pudiesen votar. Es una ley en realidad de impunidad. Por eso es que creo que la actitud del presidente de la República de salir a vetarla rápidamente es altamente positiva. Yo le diría al presidente, ha estado a la altura de las expectativas de las víctimas y de las necesidades del país, pero creo que no basta con el veto. Y yo quisiera hacerle al presidente de la República algunas sugerencias. En primer lugar, creo que se vuelve necesario abrir los archivos de la Fuerza Armada. Él de todos modos lo prometió en la campaña electoral. Creo que se pueden abrir los archivos de la Fuerza Armada, se puede declarar prohibido todo tipo de homenajes hacia criminales de guerra. Hay una serie de cosas que se pueden hacer. En segundo lugar, creo que se podría integrar una comisión con representantes de las víctimas, con organismos internacionales y con el gabinete social. ¿Para qué? Para comenzar a orientar políticas de apoyo y de resarcimiento a las víctimas. Pero antes, ¿qué tiene que hacer el presidente con esta ley? ¿Sancionarla? No, vetarla. No, ahorita ya la vetó. Ya está, ya tomó la decisión de vetarla. Tú dijiste que le ibas a recomendar, además del veto, considero, primero, lo que te decía de la necesidad de la verdad, abrir archivos. Segundo, una comisión que comience a definir políticas sociales. Hay gente que se le destruyó su casa y nunca la pudo volver a reconstruir. Gente que no ha ni podido recuperar los terrenos y las tierras que le robaron, etcétera. Y por otro lado, creo que el presidente podría montar un equipo de querella a través del Ministerio de Justicia o a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de manera que hubiera un pool de abogados al servicio de las víctimas para abrir todos los procesos judiciales. De manera que en un momento dado la gente muchas veces no abre proceso porque no sabe cómo, porque no tiene cómo pagar un abogado, y eso es parte de la impunidad. En cambio, si hubiera un equipo que desde Casa Presidencial, 30, 40, 50 abogados, de entrada, se pusieran a trabajar junto con las víctimas todos estos casos se pueden reabrir perfectamente en cualquier juzgado de paz del país, según el lugar donde haya sido cometido el crimen. Por lo tanto, yo creo que es positivo lo que ha hecho el presidente de la República, y le sugiero, para seguir en esa ruta, estas 3 ideas que él las puede ya desarrollar con su equipo de gobierno, de manera que las víctimas sientan, porque ahora se quedan en el limbo, ¿verdad? Que sientan que hay un apoyo real desde la presidencia para esa justicia, ese resarcimiento que han venido esperando por casi 3 décadas. Es una dinámica de confrontación del órgano legislativo. A eso hay que agregar la comisión especial que se ha integrado, que es otra locura. Cuando tenemos tantos temas de importancia nacional,
En economía estamos en todo un proceso para digitalizar los procesos económicos e integrarnos allá a la nueva era en el mundo. Tenemos pendiente la ley del agua, tenemos pendiente una cantidad de cosas que simplemente están tiradas ahí. ¿Por qué? Porque estamos en una dinámica de confrontación que a la larga va a dañar más al órgano legislativo. Porque de este último antejuicio, los que quedaron mal fueron los diputados. De la última interpelación, fueron los diputados los que quedaron realmente mal. Demostraron su baja calidad, pérdida de tiempo. Creo que los ministros fueron parcos, pero fueron muy contundentes en sus respuestas. Se les trató de buscar por todos lados y querían que les respondieran lo que ellos querían y no lo que era la respuesta real. Entonces creo que al final es el estamento político y es la Asamblea Legislativa la que está perdiendo en esta batalla de confrontación. Creo que el Ejecutivo, que tiene una dinámica de acción, que tiene una dinámica de resultados, está produciendo mejores efectos. El tiempo se me fue. Pregunta acá. Vamos a ver, se me fue. ¿Cómo tengo que hacer para afiliarme con Cambio Democrático? Me gustaría afiliarme con Cambio Democrático, preguntaba alguien acá. El proceso de afiliación se va a abrir nuevamente, espero que el próximo mes. Solo vamos a pasar esta etapa de elecciones de la Dirección Nacional y luego se vuelve a abrir el proceso de afiliación. Sí. Tenemos que cerrarlo rápido ahorita porque vamos a elecciones internas y tiene que estar padrón cerrado, pero inmediatamente después lo volvemos a abrir para que todos los ciudadanos que quieran se puedan integrar. Bueno, eso va a ser el otro mes, ¿verdad? Claro. ¿Tienen página web? Tenía alguien acá que claro, estaba haciendo la pregunta. Habían 2 o 3 personas con él. ¿Tienen página web, verdad? Sí, efectivamente. Redes sociales, estamos en permanente Para buscar información, nos vamos a nuestra segunda parte del programa, precisamente para hablar sobre temas de coyuntura. Quiero darle la más cordial bienvenida a Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias. Gracias Ernesto, gracias por invitarnos. Aquí estamos a la orden, siempre para compartir con tu gran audiencia lo que está haciendo el gobierno. No hay coronavirus en el país, como en algún momento se dejan entrever algunas noticias, comisionada. No hay ningún caso, ni siquiera en categoría de sospechoso. Desde el 16 de enero, antes que la Organización Mundial para la Salud determinara que había un riesgo alrededor del coronavirus, el país, ante las noticias que se estaban generando al respecto, comenzó a trabajar y a preparar las condiciones para que podamos tener en El Salvador una atención mejor ante este tipo de situaciones que es inevitable poderlas alcanzar, poderlas tener aquí en nuestro territorio, porque estamos en el mundo. O sea, no podemos aislarnos completamente. Ningún país en el mundo puede aislarse y puede decir que no le van a afectar situaciones como esta del coronavirus. Así que desde el 16 de enero comenzamos a trabajar. El 23 de enero se declaró alerta preventiva y ya el 30 de enero, cuando la OMS lo declaró como emergencia de salud internacional, ya nuestro país y el equipo de salud ampliado, donde está incorporado CEPA por el tema de los puertos, ¿verdad?, donde ingresan por el puerto, migración, Hacienda, relaciones exteriores, por los salvadoreños que tenemos fuera de nuestras fronteras, y ahora se ha incorporado también el Ministerio de Trabajo por las situaciones que se puedan generar ya ante una inminente llegada del virus al país y las consecuencias que esto puede tener en la parte laboral. Y ahora pues también está otras instituciones ya agregadas como la Policía Nacional Civil, como otras unidades del Ministerio de Salud. Tenemos ahí al Seguro Social y vamos a incorporar a cuantas instancias sean necesarias para poder atender esta situación y poderle decir a la población salvadoreña que tiene un equipo de salud que se preocupa por ellos, tiene un presidente
que ha exigido que se tomen medidas mucho más severas, mucho más extremas, así que no nos estemos comparando con uno u otro país, porque aparte de cumplir los lineamientos que están en el Reglamento Sanitario Internacional y que dicta la OMS, este país está cumpliendo y tratando de llevar mucho más allá las condiciones para que no tengamos, digamos, los estragos que pudiésemos tener ante la fragilidad de un sistema de salud que lo heredamos, por ejemplo, sin oficinas sanitarias internacionales debidamente equipadas, sin un equipo epidemiológico que tuviese esos trajes especiales con la cantidad suficiente, ni con los equipos que hemos tenido que adquirir para crear las áreas de aislamiento especializadas y no tenerlas revueltas, digamos, en cada hospital como era que la tenían concebida, y por lo tanto tuvimos graves situaciones, por ejemplo, con las gripes, y seguimos teniendo problemas con las gripes, pero me refiero, por ejemplo, al H1N1 y otras que atacaron el país y que, según nuestro grupo de salud, pues pudieron haberse trabajado y atendido mejor y generado menos daño, como lo que sucedió en nuestra población. Arrancamos, ayer tuvimos, decía en su último tuit colocado hace 7 horas, una victoria con sabor a derrota. Conseguimos que febrero se posicionara como el mes con menos homicidios desde la guerra civil, pero también tuvimos ese cobarde asesinato de uno de nuestros héroes, quienes están arriesgando su vida para tener estos logros. Esto se da en el contexto de que sigue todavía entrampado el préstamo para la tercera fase del control territorial, y más allá también el tema de la aprobación del proceso de interpelación al ministro de Defensa, Carolina. Mira, Ernesto, es lamentable combinar visiones, yo diría, muy de intereses muy particulares e incluso electorales, con un tema que es nacional, con un tema que es una demanda, es un clamor, ya ni siquiera es una demanda, es un clamor del país, y es que disminuyamos la violencia, que la eliminemos, que eso permita que crezca el país económicamente, que la población se quede aquí en sus hogares y no tenga que emigrar, no tenga que salir en esos grupos y en esos dramas, en esos recorridos de muerte que han caracterizado a grandes segmentos de nuestra población económicamente activa, de nuestra población incluso muy formada, que ha tenido que huir porque en este país no tiene trabajo y lo pueden matar. Entonces, trabajar en esto del plan control territorial que decidió el presidente Bukele realizarlo a partir de junio del 2019 no es fácil. No es fácil porque se encontró una fuerza pública sin equipamiento, se encontró una fuerza pública dispersa, muchas veces sin liderazgo, ¿verdad? Sin una orientación que de verdad le diera un rumbo país, porque no es una institución, la fuerza pública no son instituciones cualquiera, ¿verdad? Tienen que tener realmente sus condiciones, tienen que tener su estructuración y su condición adecuada. Y todo eso ha tratado de hacer el presidente a través del plan de seguridad, y dentro de eso la estrategia de control territorial estructurada en fases. Por supuesto que seguimos trabajando, por supuesto que se siguen teniendo los resultados innegables. Realmente yo no creo que haya alguien que pueda decir que este país no ha tenido los mejores resultados después de los acuerdos de paz para pacificar este país, enfrentado entre sí y utilizado por flagelos como el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. En este contexto de la discusión del tema del financiamiento, el entrampamiento, la lentitud con la que se está llevando a cabo el tema en la Asamblea Legislativa por todos los temas que ya conversamos, también está el punto de la interpelación que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, Carolina. El presidente Bukele está decidido a no destituir al ministro, pese a los acontecimientos que ocurrieron el 9 de febrero. Ha dicho, entre más lo interpelen, más lo blindan. No lo voy a destituir, dijo el presidente Bukele en una reciente declaración en su cuenta en Twitter, por un lado. Y por otro lado, una reciente encuesta de
de opinión publicada por LPG Dato, el presidente cuenta con la evaluación precisamente como presidente en sus tiempos de trabajo, así como también en la opinión que muchos tuvieron con relación a los acontecimientos ocurridos el 9 de febrero. Mira, Ernesto, el tema de cómo se está manejando seguridad, la parte de seguridad en la Asamblea Legislativa es bastante complejo. Ellos han inventado una novela respecto a los 109. Espero que ahora que lleguen los representantes del Banco Centroamericano puedan quedar satisfechos ellos, porque el banco, como todo banco, este banco, norma sus préstamos con base a políticas de adquisiciones de licitaciones internacionales. O sea, aquí no estamos hablando de empresas específicas, no lo puede dejar atado a empresas específicas, y todo se norma precios. Entre más empresas participen, hay libre competencia y van a haber mejores precios y se va a optimizar mejor el recurso. Eso para cerrar el tema de los 109, porque se ha hablado mucho de cámaras, de buques, de uniformes, de esto, del otro. Hay un montón de gente ahí que se dice experta, pero que cuando estuvo en los cargos heredó muerte, permitió corrupción y permitió que este país se sumara una y otra vez a ser el número 1 en violencia en el mundo. Respecto a la interpelación, nuestro presidente ya puso punto, o sea, ya puso punto. Ellos pueden seguir en su show, ellos pueden seguir preguntando cuanto quieran, eso es parte de sus derechos, porque el reglamento, la ley y el reglamento les permite hacerlo, pero el presidente ya puso punto a ese tema. Nosotros vamos a seguir trabajando, nuestro equipo de seguridad es un equipo que le ha dado resultados. Nos parece increíble y nos llama la atención que a quienes nunca dieron resultados no los hayan llamado. Están llamando a miembros del Gabinete de Seguridad, que es el que le ha dado números concretos de disminución de violencia a la población. Un ministro que está en el territorio, ministros que conviven con su tropa, que conviven con las unidades de la policía, que patean el territorio y que están trabajando en una línea adecuada, porque los números lo están diciendo. Hemos comenzado marzo con 0 homicidios, tenemos a febrero como uno de los meses menores en cuanto a violencia después de los acuerdos de paz. Entonces, este tipo de situaciones donde están llamando a nuestro ministro a que les explique cosas que ya incluso la Fiscalía tiene en sede, porque los diputados que estaban ese día ya rindieron declaración, no puedo menos que decir que es parte de sus intereses y de su agenda electorera, pero que no corresponde con la realidad, porque la población, como tú bien lo dices, encuestada en esas fechas, encuestadas en esos momentos, le vuelve a endosar el apoyo mayoritario al presidente y reconoce con números sustanciales, con números grandes, el resultado en cuanto al trabajo de seguridad. Así pues que nosotros nos debemos a la población. El presidente ha sido claro al darnos una orden, que no nos desenfoquemos, que no nos desubiquemos, que no nos confundan, digamos, las agendas interesadas que se están implementando desde algunos miembros de los partidos políticos o de partidos políticos en específico, sino que sigamos trabajando para darle resultado a la población. Sigue, lamentablemente el tiempo se me fue, Carolina, le quiero agradecer. Vamos a tener más tiempo para profundizar, porque es bien interesante el punto este que tiene que ver con este fondo para atender el tema de la seguridad, como usted lo decía, para poderlo detallar, y otros aspectos medulares que van concatenados al esfuerzo, porque en el país definitivamente logremos erradicar la violencia como tal. Sí, Ernesto, yo creo que es importante que vengan nuestras autoridades aquí a detallarte a ti, a detallarle a la población con qué recursos contamos y cómo es una mentira total decir que no necesitamos otros apalancamientos. Sin embargo, aún sin eso, el presidente ha sido claro: optimicemos recursos, busquemos dentro de nuestro mismo presupuesto, hagamos prioridad, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cumplirle a la población, y es un gusto que me hayas invitado. Siempre estoy a la orden. Gracias. Para ti y para la población. Lo sé, siempre hay disponibilidad de parte suya para venir a hablar sobre estos temas importantes del país. Gracias, Carolina, nuevamente. Gracias a ti. Los espero hoy en directo con Ernesto López Radio, Mauricio Chusí, un análisis económico, político de país
Hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda, ahí los espero. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.